Ha empezado en la Audiencia Nacional el último juicio de la Gürtel, que es un juicio que se centra en la red de sociedades que montó la trama para blanquear toda la pasta que sacaban. La gran mayoría de los acusados ha admitido su culpabilidad, están obviamente buscando que les atenúen las futuras condenas, y quizá lo más llamativo de los escritos de confesión es el del asesor fiscal clave en la trama, que admite que fue el yerno de Aznar, Alejandro Agag, quien le presentó a Francisco Correa, el cabecilla de la trama. Le dijo, no, este señor, gracias a las buenas relaciones que tiene el PP, obtiene adjudicaciones de contratos públicos. Miguel Ángel Campos. Ramón Blanco Balín, el asesor fiscal clave de Correa, admite en su escrito por el que reconoce los hechos al tribunal que fue el yerno de Aznar quien le presentó al líder de la Gürtel y que desde el principio le indicaron que Don Vito tenía muy buenas relaciones con miembros del PP para conseguir adjudicaciones públicas amañadas. Afirma que Correa se vanagloriaba de no declarar nunca a Hacienda, que como conocía a personas relevantes y tenía buenos contactos, nunca le iba a pasar nada. Hoy ha arrancado el juicio con la declaración de Francisco Correa, ha reconocido la acusación de la Fiscalía y que desde 1999 jamás ha presentado una sola declaración tributaria. Mañana será el turno del número 2 de la trama, Pablo Crespo, y del propio Blanco Balín. Hoy ha llegado a juicio la última pieza separada del caso Gürtel, una trama de corrupción con mordidas, pagos en negro y todo tipo de corrupción de corbata y chaqué. Saltó hace casi 20 años y ya ha dado para 13 juicios, un centenar de condenados y hasta para tumbar un gobierno, el de Mariano Rajoy. La mayoría de los acusados, una veintena, incluyendo al cabecilla Francisco Correa, ha reconocido los hechos. Les atribuyen delitos como fraude fiscal o blanqueo de capitales por ocultar alrededor de 30 millones de comisiones ilegales cobradas del PP. Será el último juicio de la docena que se han celebrado sobre la trama corrupta que afectó de lleno al Partido Popular y por la que hay cerca de un centenar de condenados. Un caso que llevó a decir al entonces líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que no era una trama del PP, sino contra el PP. Y aún quedaría para el año próximo la vista oral del caso Kitchen sobre el supuesto entramado montado desde el Ministerio del Interior para destruir las pruebas que pudiese tener en su poder el extesorero Luis Bárcenas. Comenzamos. Bueno, empiezo por ti, Lourdes. Esto es una dosis de recuerdo en la vacuna. ¿Va a salir algo más? ¿Es simplemente un entremés en los casos actuales que tenemos y de los que hablaremos? ¿De lo que va a venir el año que viene con la Kitchen? ¿Qué es esto? Condenado. Bueno, este es el epílogo de todos esos millones que ganaron a costa de los contribuyentes, porque el sistema era muy básico, ¿no? Me pagas mordidas que yo incorporaré en las licitaciones y acabarán pagándolas también los ciudadanos esas mordidas, ¿no? Por la puerta de atrás. Y este es el epílogo de qué hicieron con ese dinero y por qué no tributaron por él, ¿no? Desde luego, este caso que fue destapado, el caso Gürtel, por un concejal del Partido Popular que empezó a grabar, vemos que muchas veces los casos de corrupción se descubren de manera muy casual, ¿no? Esta es una reflexión que creo que habría que hacer porque el sistema está preparado con burocracia, con controles, pero los grandes casos de corrupción muchas veces pues acaban siendo destapados por una persona que no es afín o por alguien con aire de venganza o por una pura casualidad, ¿no? Y en ese sentido habría que hacer una reflexión. Desde luego, también en el momento político en el que sucede este epílogo del caso Correa es oportuno, lo digo porque como estamos en el y tú más, ¿no? Bueno, pues conviene recordar que es algo transversal en España por lo que parece, desgraciadamente, y que son cosas que hay que ponerles remedio y esto no puede volver a suceder, ¿no? Pero la dimensión, como decía Carlos, es de una profundidad enorme, ¿no? Seguramente el caso de corrupción más grande conocido. Hubieran sido otras mayorías, que a lo mejor hubiera sido distinto la votación de la moción de censura. Pero ¿cómo se engarza esto de la Gürtel en nuestra historia reciente? La moción de censura, pero también las palabras de Rajoy, diciendo que aquello casi era un lawfare contra el Partido Popular, que era una causa contra el Partido Popular, no una causa del Partido Popular. Todo eso hay que analizarlo ahora cuando se celebra el último juicio de esta saga. De hecho, esto nos hemos olvidado, pero el primer dimitido del caso Gürtel es el ministro de Justicia, por haberse ido de cacería con el juez Garzón, que generó una presión muy fuerte y acabó dimitiendo antes de que dimitieran otros, que luego dimitieron muchos del PP. El de Zapatero. En goteo. Sí. El ministro de Justicia de Zapatero. De Zapatero, sí, exacto. Zapatero es ministro de Justicia del PSOE.
porque se había ido de cacería con el juez Garzón y eso era una demostración de lawfare, que era lo que era. No se hablaba de lawfare, ese término no estaba todavía, pero era lo que venía a decir el PP, que el juez Garzón tenía una enemistad contra ellos y por eso lo trataron de... De hecho, el juez Garzón, no nos olvidemos, después de este proceso y en parte por este proceso acabó inhabilitado. O sea, que pasaron muchísimas cosas desde en el primitivo debate sobre el lawfare. Ahora, visto con la perspectiva de los años, una cosa que ahora escuchando a Correa, la avaricia que hay que tener para tener 50 millones de euros y irte a Panamá para no pagar impuestos. En fin, que tenía dinero para pagar impuestos de sobra. Pero es verdad que visto con perspectiva, no nos olvidemos que esto ahora lo vemos así, parece que fue como inmediato, ¿no? Saltó Gürtel y luego llegó la moción de censura. No, pasaron un montón de años. De entre Gürtel y la moción de censura, entre el escándalo, o sea, las detenciones con Garzón y la moción de censura pasan 9 años. En medio de esos 9 años, Rajoy gana la mayoría absoluta aplastante, la mayor mayoría absoluta que ha tenido nunca el PP, incluso superior a la de Aznar, la gana con el caso Gürtel encima de la mesa y bastante fuerte, o sea que consigue sobreponerse a eso porque el rival estaba tan débil, sobre todo por la crisis económica, que Zapatero ni siquiera se pudo presentar, se presentó Rubalcaba y fue un desastre para los socialistas, pero quiero decir que Rajoy no solo ganó las elecciones con mayoría absoluta, con Gürtel encima de la mesa y en pleno apogeo, sino que estuvo 7 años. Rajoy está 7 años en el gobierno y 6 desde que salen los mensajes 6 desde que salen los mensajes, los papeles de Bárcenas y los mensajes de Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. Y todavía sí estuvo 6 años más en el gobierno. La resistencia de Rajoy es épica. Quiero decir, es de manual y claramente porque tenía una mayoría absoluta muy fuerte y porque tenía un partido que no le exigió cuentas, que es lo fundamental que tienen los políticos en un momento así. Si estuvo a punto de caer muchas veces, pero no cayó hasta la moción de censura. La lectura política de este último, digamos, epílogo de la Gürtel. Juan, ¿derivadas políticas, también judiciales? Bueno, yo creo que políticas ya ninguna. Si es que en el momento en que cayó el gobierno de Rajoy, el caso Gürtel pasó a un segundo plano. Fue consecuencia de una sentencia, la principal del caso Gürtel, que fue muy sonada en su momento. Tan es así que el PNV, que una semana antes había aprobado los presupuestos a Rajoy, gira y, como bien decía Carlos antes, contra todo pronóstico, da el apoyo a Pedro Sánchez en una moción de censura que no tenía visos de prosperar y prosperó. Por lo tanto, esto supone el cierre de una serie de juicios, 13 has dicho, ¿no? Con muchas derivadas que han producido un cambio importantísimo en la política española. El final del gobierno del PP, que, si lo vemos desde una perspectiva política, no había acabado ciclo y, sin embargo, tuvo que abandonar y Rajoy se fue como el primer y hasta el momento único presidente que ha sido censurado por el Parlamento, lo cual son palabras mayores. El PP, Juan, pasó de casi 140 diputados a 66, o sea que sí, el golpe que se metió en las primeras elecciones del PP fue brutal. El PP inició un camino por el desierto terrible que acaba con los 66 diputados de Pablo Casado y con un Ciudadanos fortísimo primero que llegó a 57 y después Vox que llegó a 52. Ahora, sin embargo, el PP tiene 137 y parece que subirá en las encuestas, aunque esto ahora mismo está voluble. En evolución. Exacto, eso está en permanente evolución. Pero yo creo que políticamente el asunto está zanjado, aunque sí que nos ofrece, y hablaremos a lo largo del programa seguro, paralelismos y diferencias con lo que sucede hoy en relación al PSOE. Con eso vamos también, pero antes, cuando se habla de corrupción, PP y PSOE optan por pasarse la pelota. Hoy, con el último juicio de la Gürtel en la audiencia, los socialistas recuerdan que solo los populares tienen condenas firmes y estos prefieren hablar de los casos que se están investigando en su rival. Estamos en el último proceso, Lourdes. La justicia ya ha actuado, sino que también ya ha tenido consecuencias políticas de las que también se ha hablado, ¿no? Y la corrupción ya ha tenido las consecuencias políticas que el Partido Popular hemos pagado y ahora lo que vivimos en España es que tenemos un gobierno que está rodeado por tierra, mar y aire por la corrupción. Este gobierno de momento no tiene a nadie condenado y por supuesto tampoco tiene a nadie que esté reconociendo que ha cometido hechos ilícitos como está sucediendo con los responsables del Partido Popular. Una situación para el Partido Popular absolutamente imposible, en el que hay una narración por parte de ellos de una realidad que es absolutamente ficticia, virtual, mientras que la realidad, la real, la que se manifiesta en sentencias firmes, sentencias definitivas, es la que es y sigue teniendo al Partido Popular pues como principal protagonista, ¿no? Las reacciones a uno o al otro lado, Lourdes, las esperadas. Bueno, es que al final la corrupción son los otros. Nosotros tenemos, pero bueno,
siempre todo es matizable. Y luego incurren en algo que a mí me parece muy censurable, que es pensar que los votos te exoneran. Es decir, si tú sigues ganando elecciones, se ha citado antes que el PP seguía ganando elecciones, si ahora, como parecen las encuestas, poco menos el efecto del caso Cerdán estaría amortizado para el electorado del PSOE, pues todos llegamos a la conclusión de que la gente olvida, y olvida, por lo visto, a una velocidad cada vez más acelerada. Yo creo que eso no se puede asumir democráticamente. Que la ciudadanía te siga votando no te exculpa de las responsabilidades que tengas, y en todo caso le daría la vuelta y diría que entonces tenemos un problema ciudadano de compromiso, y por eso persiste la corrupción, porque como no hay un castigo realmente ciudadano de la misma, se piensan que siguen pudiendo incurrir en prácticas que deberían estar erradicadas. Yo siempre pensé que la moción de censura contra Sánchez triunfaba porque había un caldo de cultivo político que necesitaba una percha, y aquella percha fue la sentencia de Gürtel, pero realmente nada en los hechos posteriores certificó que ese detonante sirviera para limpiar el país. Y hay una prueba evidente que hemos conocido 7 años después. Les recomendaría a los espectadores que, si tienen aunque sea un rato, no digo ni siquiera que se vean los 42 minutos, pero un rato de la campanuda intervención de José Luis Ábalos defendiendo la moción de censura en nombre del Partido Socialista en la tribuna del Congreso. Es el ejemplo palmario, porque ya el hilo de los presuntos delitos ya empezaba a plasmarse en Navarra y se estaba trasladando, empezaba o podía germinar en Madrid. Es el ejemplo palmario de la hipocresía manifiesta que sigue existiendo sobre la corrupción y por qué no erradicamos la corrupción en este país. La corrupción, tantos años después, en Gürtel, Raquel. Bueno, yo creo que Gürtel sí que tuvo unas consecuencias brutales, pero claro, es que estamos en momentos procesales diferentes. Una cosa, en el 2018 hubo una sentencia demoledora para el Partido Popular, y ahora mismo estamos en un proceso de instrucción bastante inicial, ¿no? En ese sentido, no me cabe la menor duda de que si se descubrieran cosas similares, hechos similares de corrupción sistémica, de financiación ilegal, claro que tendría unos efectos, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un momento muy diferente. Pero aquel Gürtel, aunque tampoco estoy muy de acuerdo en que en el 2018 quedó ya visto para sentencia, se acabó el problema de la Gürtel para el Partido Popular, evidentemente ellos pasaron su travesía del desierto, hubo incluso ciudades como Valencia que se quedaron sin candidatos, sin concejales, no había nadie, o sea, estaban todos investigados, imputados, muchos de ellos ya han sido condenados, pero también fue una época que no se nos olvide, porque fue la época que abrió el debate sobre los regalos, ¿no? Los trajes de Camps, los bolsos de Rita. Fue una época donde se iniciaron, desgraciadamente para el periodismo, las comparecencias por plasma, y eso, pues esas comparecencias sin preguntas se han ido repitiendo, desgraciadamente, pero es que además esa época concreta de la que hoy tenemos este juicio epílogo, tuvo otra consecuencia que, si no es igual, yo diría más vergonzosa todavía que la propia corrupción, que es la manera de taparla, ¿no? Y esto, de aquí sale Kitchen, y de aquí sale un supuesto cura que llega a casa de Bárcenas, amordaza a la mujer y al hijo para robarle el pendrive, intentar, o sea, cómo el Estado se metió a intentar resolver sus propios problemas. Y yo creo que si la corrupción no es muy perdonable, lo que desde luego los ciudadanos no suelen perdonar es cuando la gestionas de esa manera. Pues del pasado al presente. Esto dice muchas cosas. Una de las cosas que dice es que realmente la lentitud de la justicia en España, es verdad que se han juzgado ya muchas cosas de Gürtel, pero que 17 años después estemos en otro juicio de Gürtel es bastante escandaloso lo que tarda la justicia en resolver las cosas. Ahora es verdad que viene en un momento muy particular, efectivamente, en el que el PP de alguna manera está tratando de encontrar la Gürtel del PSOE. Clarísimamente se ve en los discursos del PP que está buscando la Gürtel del PSOE, la financiación ilegal del PSOE. Bueno, no lo sabremos, los casos tienen mucho recorrido, lo veremos, pero lo que sí sabemos es las dimensiones de este caso Gürtel, las dimensiones que son, hacíamos un especial en El País, las dimensiones son inmensas, son 96 personas condenadas a cárcel, un dinero defraudado, decenas de millones de euros de dinero defraudado, los cabecillas se les encontraron a Correa 50 millones de euros en el exterior, al tesorero del PP otros 50 millones de euros en el exterior. Las cantidades del dinero, que precisamente en otro caso es lo que estamos hablando,
las cantidades de Gürtel, la cantidad de gente implicada, la cantidad de gente condenada, el dinero, y luego, sobre todo, lo que viene ahora, que es la Kitchen, que es el gobierno y el Ministerio de Interior intentando destruir pruebas, las dimensiones son colosales. Luego hablamos de Koldo, pero primero de la Gürtel, lo podéis unir, ligar, lógicamente lo hacemos también con toda la intención en titulares, pero de este caso en concreto, es el último, no es el más llamativo porque es ocultar su hacienda, reconociendo ya como han hecho que efectivamente se dedicaban a lo que se dedicaban. ¿Qué valoración tienes, Xavi, que yo cuando empezó la instrucción yo era redactor en la audiencia, siguiendo los temas de la Audiencia Nacional, o sea que ha pasado tela de tiempo, mucho tiempo. Vamos a ver, políticamente el caso está... Creía que ibas a decir que eras becario, ¿no? Llevas pantalón corto, casi, algo pero así, bueno, algo más así. o menos, era jovencillo redactor. Políticamente el tema está zanjado, dado que cayó un gobierno. Si es que mayor valoración política de las consecuencias de un caso judicial que la caída de un gobierno, para empezar, en España eso no había pasado, una moción de censura. Y luego, este caso en concreto creo que no tiene mucho recorrido, han llegado ya a un acuerdo, se da por descontado, muchos han pasado por la cárcel, incluso han salido ya, de manera que creo que tiene poco interés más allá del cierre de un caso que es terrible para la gestión del dinero público en España, pero que creo que políticamente ha sido juzgado y condenado. Bueno, esto es realmente con casos de corrupción se sabe cuándo entras, no muy bien cuándo sales. Supongo que no cabe esperar demasiado porque hay un pacto con la Fiscalía. En realidad el juicio se celebra formalmente, pero los acusados se han autoinculpado, con lo cual esto está, cabe suponer, que más o menos encarrilado. Pero han transcurrido 17 años. Y como de costumbre siempre cabe preguntarse por los medios que dedicamos a la Administración de Justicia en este país para intentar que casos tan severos avancen y sean resueltos en tiempo y forma. La Gürtel es cierto que yo creo que en buena medida su impacto quedó amortiguado cuando en 2018 le costó la presidencia del Gobierno, nada más y nada menos que a Mariano Rajoy, en la primera moción de censura triunfante en democracia. La paradoja es que 7 años después el Partido Socialista esté ahora envuelto en casos de corrupción después de haberse colgado de la sentencia de la Gürtel precisamente para impulsar aquella moción de censura. Sí, efectivamente.